al Señor, hermanos. Vamos a leer en la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31. Dice así: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les había dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Señor, gracias te damos por tu palabra. Aquí estamos, Señor, confiados en tus misericordias. Padre mío, te doy gracias por la oportunidad que nos concedes de podernos reunir, de poder escuchar tu palabra, que tú nos ministres, que tú hagas cambios en nuestro corazón. Señor, te pido que me ayudes a poder entregar este consejo y todos, Señor, podamos recibir el milagro que tú quieres en nuestra vida. En el bello y glorioso nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Para conocer un poco el trasfondo de este pasaje que hemos leído, recordemos el caso del hombre que tenía más de 40 años y que era paralítico, el cual fue sanado cuando Pedro y Juan entraban al templo a la hora de la oración. Aquel hombre fue completamente sano. Recordemos que tenía más de 40 años, nunca había caminado porque era cojo de nacimiento. La señal era evidente y no la podían contradecir, y que a través del nombre de Jesús había sido este hombre sano. Ahora se encontraba Pedro y Juan en el Sanedrín siendo juzgados por la Corte Suprema de Justicia, por la Asamblea Legislativa y todo el gremio sacerdotal. Y los estaban intimidando, los estaban amenazando a que ellos no siguieran predicando el Evangelio. Y en esa condición ellos salen bajo amenaza de ese concilio. Y cuando ellos regresan donde estaba la iglesia, entonces les contaron todo lo que ellos habían experimentado. Y ahora la medida que ellos tomaron ante la amenaza fue la oración. Y es lo que hemos leído. Hermanos, todos en la vida tenemos distintas clases de amenazas. Hay amenazas de una enfermedad incurable, la amenaza de un divorcio, de una separación, la amenaza de no caminar en rectitud delante de los ojos de Dios, la amenaza de una fragilidad personal, la amenaza financiera, la amenaza también a muerte y muchas cosas más. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer ante esas amenazas? La iglesia, ante esa amenaza, lo que hicieron ellos fue orar. Y bajo esa oración, ellos fueron capacitados por Dios sobrenaturalmente para prevalecer sobre la amenaza. Habrán amenazas que no van a desaparecer, pero sí las podemos vencer. Ellos no estaban pidiendo, Señor, que desaparezcan las amenazas, sino danos de nuevo, ese es el clamor, danos de nuevo, para que podamos predicar, para que podamos hablar tu palabra mientras tú extiendes tu mano de poder. Y dice la Biblia en el versículo 31, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, hay amenazas que no van a desaparecer. Si queremos que las condiciones que vive nuestro país desaparezcan de la noche a la mañana para tener paz, no van a suceder de la noche a la mañana. Con la ayuda de Dios sí, hermanos, en su tiempo va a suceder. Pero no estemos esperando que las amenazas desaparezcan para tener paz. Pero sí podemos tener paz en medio de las amenazas. Y es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que aprender
a encontrar una respuesta ante ella. Es por eso el tema de esta hora. Quiero tomar estas palabras de esta iglesia en medio de la oración. Mira sus amenazas. Ese es el tema. Mira sus amenazas. ¿Cuántos están dispuestos a decirle a Dios, Señor, en oración? Señor, mira las amenazas que tengo. La amenaza, Señor, algunos tienen temor de que la vida se les está yendo de sus manos. Mira, Señor, que no puedo ayudar a mis hijos a seguir en su carrera universitaria. Mira, Señor, hay distintas clases de amenaza. En oración podemos encontrar respuesta por parte del Señor. Si usted está viviendo en este momento intranquilidad, zozobra, se siente angustiado, perseguido, usted no sabe qué hacer. Es más, algunos hasta han tomado la decisión de quitarse aún hasta la vida porque ya no soportan, no saben qué hacer ante ese problema. Le quiero decir una cosa, Dios sí tiene mucho que hacer todavía. En primer lugar, hermanos, es importante que comprendamos el propósito y las formas de amenazas. La amenaza tiene propósitos y objetivos muy claros y hay una diversidad también de amenazas. Una de las cosas importantes que podemos mirar acá es que la amenaza vino a través de las palabras. Y eso fue lo que hicieron las autoridades de Jerusalén contra la iglesia. Los amenazaron con palabras. Ahora, algunas veces nosotros creemos que las palabras no tienen tanto poder como otra clase de amenazas, donde se ocupa algún instrumento. Puede ser legal, puede ser un instrumento también, una arma o cualquier otra cosa, una enfermedad, está amenazando. Pero las amenazas normalmente vienen a través de palabras, y como sucedió en este caso, los amenazaron, dice la Biblia en el versículo 21 del capítulo 4, ellos entonces les amenazaron y les soltaron. Entonces la amenaza aquí, hermano, es a través de las palabras. Y es interesante que cuando uno empieza a analizar el poder que tienen las palabras, en primer lugar revela lo que hay en el corazón. La persona que amenaza está dándose a conocer lo que es en su interior. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que la persona es, lo expresa a través de sus comentarios. Entonces usted puede saber qué clase de persona es cuando usted mira esas amenazas. No solo eso, sino que las palabras, hermanos, adquieren poder cuando se les cree a ellas. Cuando se llega a creer a la amenaza, entonces, hermano, tiene un poder de control sobre la persona amenazada. Por eso Dios, en muchas oportunidades, cuando la nación de Israel se encontró en dificultades, les decía, no temáis a sus palabras. Jesús muchas veces le dijo a las personas, no temáis. En las amenazas de una enfermedad, las amenazas de cualquier otra naturaleza, no temáis. ¿Por qué? Porque cuando se le pone fe a la amenaza, entonces esa amenaza controla nuestro corazón. Entonces ahí es donde las palabras tienen un poder de determinar prácticamente nuestro bien o mal, o la vida o la muerte. La Escritura nos dice, allá en el libro de Proverbios, en el capítulo 18, nos habla acerca del poder que tiene en sí la palabra. Proverbios 18:20 dice así, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. O sea que, fíjense bien, lo que nosotros expresamos, sea algo bueno o sea algo malo, eso se cosecha, eso es lo que está diciendo, de eso vamos a comer. Pero dice el versículo 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Entonces, si la vida y la muerte están en el poder de la lengua, tenemos que aprender a batallar con esta clase, hermanos, de amenaza. ¿Por qué? Porque para el que pronuncia, por ejemplo, una amenaza, dice comerá de su fruto. Entonces es que la persona prácticamente está sembrando lo que tarde o temprano va a cosechar. Pero para la persona que cree la amenaza, para el receptor, si llega a creer las amenazas sobre la palabra de Dios, por eso, hermanos,
ante una amenaza, sea cual sea, hay que creerle a Dios y no a la amenaza. Por eso es importantísimo la fe. Recuerden ustedes la amenaza que vino sobre Jairo cuando le dijeron: tu hija ha muerto. Esas palabras le quitaron la esperanza a Jairo. Pero Jesús inmediatamente le restauró la esperanza al decirle: cree solamente. Entonces, nosotros tenemos que aprender, hermanos, a darle crédito a la voz de Dios a través de su palabra, lo que la Biblia me dice sobre la circunstancia. Porque entonces yo voy a perder la esperanza. Vemos casos, por ejemplo, hermanos, el caso de Elías y las palabras de Jezabel. Jezabel fue la esposa del rey Acab. Fue prácticamente la bruja más grande que podamos encontrar en el Antiguo Testamento. Una mujer que era la directora del programa idolátrico en la nación de Israel y que había llevado a la nación a la apostasía. Cuando Elías venció a todos los profetas falsos de toda la nación, entonces Jezabel, como era la directora de todos ellos, lo amenazó a muerte. Entonces, el error de Elías, y eso lo cometemos todos, el error de Elías fue creerle a las palabras de esa mujer. Y dice la Biblia que Elías huyó. Estaba en el norte de la nación y luego huye al sur. Y estando en la frontera, se acostó debajo de un enebro. Tenía hambre, estaba agotadísimo. Un ángel de Dios le aparece y le prepara una comida y lo despierta y le dice: come y bebe porque largo camino te resta. Comió y se volvió a dormir. ¿Cómo es posible que si alguien le sirve, especialmente un ángel, le prepara un alimento, se vuelve a dormir? O sea, ya no me importa nada. Las cosas de Dios ya no me importan. Él había caído, hermano, no solamente víctima del temor, sino una desvalorización tan grande que él ya no le importaba su vida. ¿Por qué? Porque le creyó a las palabras que lo estaban amenazando. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, que las palabras tenemos que aprender a manejarlas. De ahí que el objetivo que tiene una amenaza prácticamente es neutralizar a su oponente con el temor. Por eso que la palabra amenaza en griego que se ocupa aquí, en estos versículos que hemos leído, significa advertir. O sea que viene el diablo o la circunstancia y le está advirtiendo, le está dando límite, lo está poniendo en su, digamos, dentro de sus parámetros y que no se debe de salir de ahí, está advertido. Entonces eso es lo que produce es temor. La palabra temor en griego significa estar alarmado. O sea, hay una alarma continua. Cuando de repente, por ejemplo, la alarma del vehículo empieza a sonar y usted quiere desactivarla, en ese momento sigue la alarma y sigue. Llega un momento que la alarma molesta si no la puede. Entonces salen los vecinos y le empiezan a decir: ay, haz algo. Y peor si la alarma empieza a las 2 de la mañana y dura 1 hora. Entonces, cuando una persona está llena de temor, prácticamente es como tener una sirena adentro en su mente, en su corazón. Entonces, claro, una persona que vive en un estado de alarma, hermanos, esa persona no puede dormir profundamente. De repente siente que un zancudo pasó cerca de su oído y para él o para ella es un avión. Entonces, las cosas las dimensiona, hermano, fuera de proporciones. Entonces, cualquier cosa lo mira, su sombra, su temor, hermano, es tan grande que lo ha paralizado. Gente con mucha capacidad, con muchas oportunidades, pero no las pueden disfrutar. ¿Por qué? Porque la amenaza le sembró una semilla maligna llamada temor. Entonces, por eso necesitamos nosotros enfrentar las amenazas sabiamente. Estas amenazas que vinieron sobre los apóstoles y sobre la iglesia. Entonces ellos no querían que se detuviera el proyecto de Dios. Si ahora por eso que tomaron las medidas correctas, hermanos, para poderlas vencer, de las cuales vamos a hablar en unos momentos. Ahora, hay distintas formas de amenaza, y como dije, en algunos casos es a través de palabras. Entonces vemos, por ejemplo, hermanos, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6,
encontramos aquí en esta historia, las historias nos ilustran, nos ayudan muchísimo a poder realmente ver cómo en el pasado reaccionaron ante las amenazas. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 24, encontramos aquí una amenaza, por ejemplo, del sitio sobre la ciudad de Samaria. Y vean hasta qué punto llegan unas personas cuando están bajo amenaza. Después de esto dice, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre, o sea, vemos aquí el sitio, el hambre es una amenaza. Hubo hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Oiga esto, ¿no? O sea, estamos hablando de algo grave. ¿Cuánto darían 80 piezas de plata por la cabeza de un asno para comérsela? Hoy en día, no daríamos ni una cora, ¿verdad? Entonces, pero dice aquí, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? O sea, cuando ya no hay ninguna solución, hermano, la gente se desespera y busca ayuda donde no tiene que buscarla. Y el que se le solicita la ayuda, pues tampoco tiene capacidad. Entonces, las cosas se complican. ¿Por qué? Porque las amenazas, hermanos, son tan grandes que cuando no se saben cómo manejarla, entonces de ahí viene la crisis. Y una de las formas de las amenazas es, hermanos, a través de la mentira. Satanás va a usar siempre palabras mentirosas. En el libro de Isaías encontramos otra historia, en el capítulo 36, cuando se encontraba, igualmente la ciudad de Jerusalén se encontraba sitiada por el rey de Asiria y había mandado a uno de sus generales para poderla sitiar. En el capítulo 36, versículo 4, y dice, a los cuales dijo Rabsaces, decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña frágil, en Egipto, en la cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es el faraón rey de Egipto para con todos los que confían. Versículo 10. ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Ve aquí el diablo usando el nombre de Dios. Aquí, ¿cuánta gente no usa el nombre de Dios para amenazar? Esto no era cierto. Dios no había enviado a Asiria para destruir a Israel, para destruir a la ciudad de Jerusalén. Pero ahora el enemigo está usando, diciendo, Jehová me ha enviado para destruirlos. Hoy en día hay muchas personas que se dejan guiar por algunas falsas profecías o el don de profecía. Por eso yo les animo, hermano, y les he exhortado una y otra vez, porque han habido personas que han fracasado en su vida porque están bajo el temor, porque escuchan a personas que les llaman profetas para que les digan realmente qué es lo que deben de hacer en el futuro. Y sobre todo vienen amenazas, que viene este problema y que tienen que hacer esto para evitar ese problema. Hermanos, viven bajo esa persona, bajo amenaza continuamente. Hermanos, si usted necesita guianza y dirección, dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Es decir, el Espíritu Santo que mora en nosotros dará testimonio a nuestro espíritu. ¿Cuál es por dónde tenemos que caminar? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y la Biblia es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Entonces, hoy en día, hermanos, las amenazas pueden venir a través de personas que aún usan el nombre de Dios en vano. Y dicen que Dios se los ha dicho y algunos lo creen. Vemos movimientos religiosos que se han levantado para matar a otros. Y dicen que van en nombre de Dios y los atemorizan. Pero ahora, hermanos, debemos de comprender que esa clase de amenazas usted y yo no tenemos que creer, sino que tenemos que creerle a Dios. Otra manera de las amenazas, hermanos, es prácticamente a través cuando alguien está recibiendo falsos argumentos. Algunos se sienten
intimidados por los argumentos de otras personas. Mas el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le habla acerca de no hacer caso a ese tipo de argumentos. Por eso que la Escritura nos habla allá en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20, prácticamente son los últimos consejos del apóstol Pablo en esta epístola. Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas. ¿Por qué hay que evitar las palabras vanas? Porque hay palabras que condicionan, hay palabras mentirosas, hay palabras que atemorizan si se llega a creer en ellas. Y argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Algunos se desviaron, ¿por qué? Porque creyeron a esas amenazas. Entonces renunciaron a la fe. Por eso es que importante, hermanos, es entender que hay clases de amenazas que vienen por falsos argumentos. Otra manera es a través de la crisis económica, de la cual hablamos este caso, que en Jerusalén la cabeza de un asno la vendían por una cantidad exorbitante. O sea, cuando usted pasa problemas financieros, es como una amenaza, que usted no va a poder lograr sus objetivos como padre de familia, como madre, como estudiante. Algunos estudiantes se sienten nerviosos porque creen que no van a terminar su carrera universitaria, porque papá y mamá están en crisis financiera. Entonces algunos llegan a temer y otros han caído en la tentación de buscar dinero fácil a través de negocios ilícitos. Caen en una serie de problemas. Algunos dicen, bueno, entonces lo que voy a hacer es voy a vender droga. O algunas jovencitas empiezan a vender su cuerpo para obtener lo que ellas necesitan. Entonces caen en tentaciones de distinta naturaleza. Pero, hermano, ante la amenaza de una crisis económica, lo que usted y yo tenemos que hacer, en primer lugar, es apelar a la autoridad máxima, que es Dios. Y Dios sabrá cómo responder ante esa situación. Ya lo vamos a hablar. Otra de las amenazas es la tentación. La tentación, hermano, no es una oferta. La tentación es una amenaza. Por lo tanto, hay que ver la tentación objetivamente, que es una amenaza. Por lo tanto, no hay que acercarse a la amenaza creyendo que es una oferta, sea de cualquier naturaleza. Entonces yo tengo que enfrentarla adecuadamente. Otra de las maneras de la amenaza es, hermanos, cuando se presenta el error como verdad. ¿Cuánta mentira se está presentando hoy como verdad? Esa es una amenaza para confundir. La amenaza del sincretismo religioso para vivir en paz. Diluir la verdad para que todo el mundo acepte y viva armónicamente. Vemos otra de las amenazas, es, hermanos, cuando el dolor está amenazando a la fe, la muerte también, la injusticia. ¿Cuántas personas no han sido víctimas de injusticia? Sea en el hogar, fuera del hogar, en el trabajo, en la calle, donde sea. Hay tantas injusticias que están, ¿qué cosa? Amenazando la fe. El dolor de una enfermedad, el dolor de la pérdida de un ser querido. Hermano, y así podemos hablar de una serie de circunstancias, pero también la amenaza de las enfermedades. Las enfermedades están amenazando, especialmente, hermanos, cuando un padre, por ejemplo, por eso que quiero decirles aquí a todos los jóvenes, el día que tú decidas casarte, debes de entender esto, que vas a tener un privilegio de ser cabeza, pero el privilegio de ser cabeza adquiere una tremenda responsabilidad, y es la de poder velar por la seguridad de la familia. Entonces, en este caso es el hombre sobre quien descansa el peso financiero, el peso de poder sacar adelante espiritual y moralmente a la familia. Si usted se da cuenta, ¿quiénes son los que mueren más rápido? ¿El hombre o la mujer? Por eso es que hay más mujeres en la tierra, porque los hombres se mueren más rápidamente. ¿Por qué? Porque el hombre, hermanos, tristemente, no somos demasiado expresivos, sino que el dolor lo llevamos por dentro. La mujer habla de su dolor. Es más, hasta la sala de té lo hablan, ¿sí o no? Lo hablan aquí, lo expresan, por lo menos se desahogan, lloran. Entonces, claro, a nosotros se nos ha dicho que los hombres no deben de llorar. Entonces, y por dentro el corazón se está creciendo. Entonces, el problema es que no hemos aprendido a poder desahogarnos en la presencia de Dios y poder buscar una solución concreta. Entonces, hermano, cuando en el caso del hombre, hermano, ante una amenaza, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es responder ante esa situación.
Entonces, por eso que es fundamental el que el hombre tenga sabiduría de Dios y saber qué hacer ante un problema de una enfermedad, cuando está amenazado en que le van a quitar el trabajo. En otros casos, hermano, existe un auge también que es una amenaza del satanismo y del ocultismo. Hermano, como también las amenazas de ese espíritu antagónico contra los cristianos y la persecución. Vemos las persecuciones cómo están creciendo. Hay más de 200 millones de hermanos en Cristo en toda la tierra que están siendo amenazados. Hay persecución sobre la iglesia. Hermanos, cada día mueren cristianos. Nosotros lo estamos viendo ahora, claro que lo están sacando a publicidad en los medios televisivos, por escrito. Ahora se conoce bastante, un poquito de todo esto. No mucho, pero un poco se está conociendo de esa clase de persecuciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante esa situación? Bueno, la Biblia nos da la clave y de eso vamos a hablar en un momento. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros creemos a las amenazas? Los resultados cuando la amenaza obtiene su objetivo. Entonces, por no confiar en el Señor, entonces esto trae un daño muy grande en nuestro corazón. En el libro de Isaías, en el capítulo 30, la Biblia nos habla acerca del impacto y las consecuencias que trae a nuestra vida. Isaías capítulo 30, versículo 15, dice así: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisiste. Fíjense bien, Dios nos ofrece a través de la fe en su persona descanso. Pero cuando no queremos creerle a Dios, entonces las consecuencias están a partir del versículo 16. Sino que dijiste, no, antes huiremos en caballos. Fíjense bien, esto se llama cobardía. Por tanto, vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto, seremos veloces nuestros perseguidores. Serán veloces nuestros perseguidores. Si usted dice, no, yo me voy a escapar, yo tengo respuesta. No, entonces van a ser más veloces los problemas. Versículo 17. Un millar huirá a la amenaza de uno. Oiga esto. Un millar huirá a la amenaza de uno. A la amenaza de 5 huiréis todos, vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como una bandera sobre una colina. Es decir, vas a quedar solitario. ¿Por qué? Porque el temor hace que aquellas personas que tienen capacidad de vencer no lo puedan vencer. Porque el problema está adentro y ante la amenaza de uno. ¿Cómo es posible? Como dice aquí la Biblia, ante la amenaza de uno, 5,000 van a huir. Y ante la amenaza de 5 va a ser todo. O sea, ¿cómo el miedo condiciona? Hermanos, por eso un pueblo, una nación llena de temor, cualquier amenaza los condiciona y todos se acostumbran a vivir bajo las amenazas y huyen y buscan de alguna manera alguna salida, pero que no es la correcta. Entonces, lo que ocurre es, por lo menos entre muchas cosas, lo que vemos en primer lugar es frustración. Una persona que la amenaza ha hecho mella en su alma se frustra. ¿Por qué? Porque todos sus sueños se le viene abajo. Esto es lo que pasó con la nación de Israel cuando los amalecitas los estaban invadiendo, se robaban los granos, se robaban las mujeres, hermanos, no los dejaban prosperar. Media vez estaban cosechando, les llegaban a robar todas las cosas. Eso sucedió en el tiempo de Gedeón. Entonces había frustración porque tenían miedo. El miedo produce frustración. No solo eso, sino que hay una suspensión de nuestras actividades. En el tiempo de Zorobabel, cuando estaban reconstruyendo el templo, ante las amenazas dejaron de construir. ¿Cuántos han dejado de construir su propia vida por las amenazas? Han dejado de estudiar, han dejado de amar, han dejado. ¿Por qué? Mire, hay mujeres que ante tantas amenazas de infidelidades, dice, es que todos los hombres son iguales. ¿Por qué? Porque siente amenazada que nunca va a encontrar una persona que realmente tenga un amor sincero. Ante las amenazas, hermano, muchos han dejado de servir a Dios. Las amenazas de Satanás en el corazón. Esas amenazas de carácter espiritual, algunos
por la burla, fíjense bien, la burla, el escarnio de algunos, han dejado de servir. Porque le han dicho, tú no sirves para nada. Mira lo que hiciste, realmente fue algo que no merece que esto lo hubieses hecho. Esto es una vergüenza. Entonces algunos se sienten amenazados aún por la misma vergüenza. Y eso los hace detenerse. Suspenden lo que Dios les ha mandado hacer. Hermanos, hay gente talentosa, personas que Dios los ha capacitado, pero como han creído la amenaza, suspenden lo que Dios les dio que hicieran. No solo eso, sino cobardía. En el tiempo del rey Saúl, Goliat, no fue con las espadas que los amedrentó, sino con las palabras. Y esas palabras que decía Goliat, las creyó el ejército, y el ejército de Israel retrocedía ante la palabra de un hombre. ¿Por qué? Porque el temor paraliza y produce cobardía. Vemos en otro caso, en el caso de Elías. En el caso de Elías, cuando creyó las palabras de Jezabel, de esa bruja, le produjo depresión y autodesvalorización. Al punto que este hombre de Dios llegó a decir, no soy yo mejor que mis padres, mejor quítame la vida, Señor. Se sentía un hombre miserable, pero estamos hablando que días atrás era el hombre más famoso de toda la nación de Israel. La gran victoria, sobre todo espiritual, de volver a un pueblo de la apostasía a la verdad. Ahora está amedrentado, está temeroso, anda huyendo, se esconde en una cueva, al punto que Dios le dijo en esa cueva, ¿qué haces aquí, Elías? La pregunta para ustedes es esta, ¿qué haces ahí escondido? ¿Qué haces ahí con tus talentos? ¿Qué haces ahí con el potencial que Dios le ha dado? Y ahora no lo está desarrollando. ¿Por qué? Por miedo. ¿Cuántos, aún jóvenes y empresarios, que por el fracaso que tuvieron en algún momento dado, en el área profesional, ese fracaso los ha condicionado, los ha atemorizado a aceptar desafíos, nuevos proyectos? Hermanos, todos fallamos, pero las fallas nos ayudan a ser mejores. Porque por lo menos entendemos que hay cosas que no se deben de hacer para alcanzar el éxito. A Thomas Edison, alguien lo criticó y le dijo, ¿por qué desperdició tanto tiempo? Porque para inventar la bombilla eléctrica hizo aproximadamente 9,000 experimentos. Y él dijo, por lo menos sé una cosa, que hay 8,999 cosas que no se deben de hacer para alcanzar el éxito. Hermano, hay cosas que usted va a fallar como mamá, vamos a fallar como papá, vamos a fallar como hijo, vamos a fallar como empresario, como estudiante, en el noviazgo, como esposo, lo que sea. Sin embargo, en la medida que nosotros corrijamos ese error, hermano, el error lo ocupa Satanás para acusarnos, para señalarnos, para decirnos, tú no sirves para nada. El pecado, hermano, que ya fue perdonado por la sangre de Cristo, el diablo va a venir y él mete, su mano en el basurero y agarra ese papel de las cosas del pasado y le dice, mira, ¿te acuerdas de esto? Pero usted dígale, sí, me acuerdo que yo cometí esto, pero quiero que te acuerdes de una cosa, Satanás, que Jesús con su sangre limpió estos pecados y los tiró a la basura. Por lo tanto, no me tienes que estar acusando ahora. El acusador, ¿por qué, hermano? Mire, una de las estrategias del diablo es la acusación, porque produce temor. Una persona sentenciada, acusada, vive en alarma. Entonces esa persona se anda escondiendo y no puede desarrollarse. Y eso es lo que el diablo quería con la iglesia en el libro de los Hechos. Hermano, Satanás está haciendo estas cosas hoy en día como nunca antes, en estos tiempos postmodernos, hermano, a través de las persecuciones. Y esas persecuciones se van, hermano, incrementando en todos los países. Comenzó un foco en algún sector de un continente, pero ahora se está extendiendo en todos los continentes y van a venir distintas clases de amenazas. El punto es si yo voy a creer las amenazas y cómo las voy a enfrentar. Ahora bien, la respuesta que la iglesia encontró fue a través de la oración. Y dice, y puestos en libertad,
vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Decía, le estaba contando a la iglesia las amenazas que habían recibido. La oración, en otras palabras, hermanos, es la medida clave, y la llenura del Espíritu Santo es la medida eficaz contra las amenazas. Qué importante es aprender, hermanos, a abrazar la oración y el recurso que tenemos en Dios. Dios es más grande que la amenaza, hermanos. Así David enfrentó la amenaza de Goliat. David no vio al gigante, David vio a Dios detrás de ese gigante. Hermanos, ¿cuál es el problema que usted tiene? Cualquier problema puede ser vencido en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, de ahí que entonces la importancia, hermanos, de la unidad fraternal. Por eso, hermanos, guardemos la unidad en el matrimonio. Si por A o B razón se ha quebrajado esa unidad, hay que volverla. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que dos son mejor que uno. Hay del solo que cuando cayere no haya segundo que lo levante. ¿Qué hizo Pedro y Juan? Le contaron a la iglesia las amenazas. ¿Y qué hicieron todos ellos? Dice, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. O sea, puede compartir, estimado caballero. Como dije, los hombres muy poco expresamos, las mujeres sí les encanta expresar. Pero ¿con quién tiene que compartir usted los problemas? Compártelos con su esposa, o viceversa, la esposa con el esposo. ¿Por qué? Porque se van a unir en oración. Y dice la Biblia que dos son mejor que uno, porque recibe, mejor paga. Entonces, hermano, la unidad fraternal, hermano, en lo que es en el matrimonio, en la familia, pueden enfrentar juntos en oración un problema. En la iglesia, por eso es importante, hermano. La verdad, me encanta a mí lo que es la familia de Dios, lo que es la iglesia, porque es una familia. Y podemos compartir los unos con nosotros. Yo soy, hermano, y se lo digo, lo he dicho, lo sostengo y lo seguiré diciendo, que yo soy el resultado del amor de ustedes a través de la oración. ¿Por qué? Porque Dios puso su mano de poder en mi cuerpo, hermano, y en muchas áreas. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, ama que usted y yo estemos en esa íntima comunión. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el último versículo dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. ¿Y qué pasa? Todos empezamos a clamar, todos empezamos a orar. Por eso es importante la oración como cuerpo, como iglesia. Las reuniones de oración, las vigilias, hermano, todos los eventos de ayuno y oración, todos los momentos donde estemos. Usted dice, no, yo estaré solito. Está bien, usted tenga su tiempo aparte con Dios, pero también necesitamos un tiempo con los hermanos. Jesús se retiraba solo a orar, pero también oraba con los discípulos. Aún más, Jesús invitó a los apóstoles, le dijo, venid, orad conmigo. Los invitó a orar. Entonces, usted y yo, hermanos, tengamos nuestro tiempo privado, pero también un tiempo de comunión. ¿Por qué? Porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo el Señor, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, hermanos, cuán importante entonces es la oración. Usted y yo tenemos un recurso poderoso, y es porque somos hijos de Dios. Como hijos de Dios podemos clamar a nuestro Padre Celestial. Funciona porque estamos en Cristo y tenemos una vida disciplinada en oración. Esta iglesia había aprendido a orar. En Hechos 1 estaba orando, en Hechos 2 estaba orando, en Hechos 3 estaban en la hora de la oración. Ahora vemos a la iglesia en oración. Hermano, que la oración tiene que formar parte esencial de nuestra vida. No es algo eventual. La oración no es como una motobomba de los bomberos, hermanos, que cuando haya un fuego por ahí voy a apagarlo. No. La oración tiene que ser algo continuo, no solamente en una emergencia. La iglesia había aprendido a orar y vivía una disciplina de oración. Entonces vemos cómo la gloria de Dios estaba sobre ellos. Conocían la grandeza de Dios, por eso hablan y dicen con esta claridad. Y dice, entonces ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todos los que en ellos hay. O sea, la iglesia estaba consciente de la grandeza de Dios. Por eso cuando usted
conoce la grandeza de Dios, puede desafiar a cualquier gigante, puede desafiar cualquier clase de amenaza. Pero si usted no conoce a Dios, ¿cómo lo va entonces a desafiar? Por eso vemos a esta oración con tanta certeza, pero también ellos sacan a luz en el medio de la oración lo que dice uno de los salmos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Hermano, es una de las cosas que lo vemos con mucha claridad hoy en día. Muchos se levantan contra Jesús en el seno del hogar, en la iglesia, en el colegio, en la universidad, en los gobiernos. La gente ya no quiere nada contra Jesús, nada. Rechazan el evangelio, no quieren nada y lo desprecian. Entonces, nosotros como iglesia, ¿qué vamos a hacer ante ese tipo de amenazas? No quieren que se lea la Biblia en las escuelas, no quieren que se ore, no quieren que se predique en el nombre de Jesús. En muchos lugares, hermano, está prohibido por la constitución política de esa república que se predique el evangelio, si no hay pena de cárcel o de muerte. Por eso que nosotros necesitamos entender la grandeza de Dios para no dejarnos amenazar y seguir con la tarea que Dios nos ha encomendado. Entonces, hermano, ante esta situación debemos nosotros de entender la importancia de la oración para contrarrestar las amenazas. Hermano, usted está siendo amenazado, usted se está angustiado, usted sí dice, hermano, ya no sé qué hacer, me siento angustiado, hay una alarma continua en mí, no me deja tranquilo, no puedo disfrutar de nada de la vida, la sonrisa se me ha ido, la paz, no tengo paz. Hermano, ¿qué puedo hacer? Ahí está entonces el recurso precioso de la oración. Entonces, al tener confianza de que Dios está en control de sus hijos, por eso el versículo 27 y 28 nos habla de la certeza que la iglesia tenía acerca del control que Dios tiene. Hermano, y eso nos va a ayudar a ¿qué cosa? A desafiar las amenazas por medio de la fe en Dios en oración. Vamos a desafiar las amenazas a través de la fe en oración. La oración, hermano, es la clave. Y algunos, miren, no creen en ella. Tristemente, aquí está una debilidad grande de muchos cristianos. No creen en la oración. No creen en el recurso. Dios es el que peleará. Pero la fe se va a expresar a través de la oración. En otras palabras, la amenaza será amenazada a través de la fe en la oración. Cuando usted se arrodilla, usted no está huyendo. Usted no está dejando que una amenaza haga huir a 5,000, sino que usted en oración lo que está haciendo es amenazar, por ejemplo, o contrarrestar la amenaza de una enfermedad. Usted está contrarrestando la amenaza de una extorsión. Usted está contrarrestando la amenaza de la libertad de culto. Usted está contrarrestando la amenaza de muchas cosas. Por eso, hermano, nosotros necesitamos comprender cuán grande es la oración. Es un recurso hermoso. Algunos lo que hacen es, ante la amenaza, se meten en su propia cueva, como Elías. ¿Y cuál es esa cueva? Bueno, las drogas, el alcohol, el exceso de trabajo, porque estando tan ocupados ya no se acuerdan de la amenaza, pero cuando dejan de trabajar no pueden tranquilizarse. Especialmente su sueño es un sueño intranquilo. Tratan de, a través de las pastillas para dormir, tratan de dormir y se levantan cansados. En fin, hay una serie de cuevas donde algunos han encontrado supuestamente el refugio. Usted sabe que no es un refugio. Y algunos, cuando ya han llegado a probar de todo, están pensando más que todo en suicidarse, porque no entiende y no sabe cómo han de superar esta situación. Mas, hermanos, la oración, aquí está la clave, porque es Dios quien peleará nuestra batalla. Entonces es aquí cuando nosotros, hermano, usted está viendo un problema ahí, sea cual sea. Usted está siendo amenazado, como dije,
por una crisis económica, está siendo amenazado por una tentación, está siendo amenazado, hermanos, porque a alguien se le está apartando de los caminos de Dios, alguien está dejando de creer en Dios, está siendo amenazado porque usted está viendo cómo el error está ganando ventaja en el corazón sobre una persona. Usted está viendo la amenaza, hermano, a muerte, la amenaza de una enfermedad, etcétera, etcétera. Si esto es así, entonces pongámonos en oración. Ahora vemos aquí algo bien importante, hermanos, que ante en esa oración hay dos cosas que nosotros debemos de aprender a pedir. Dice en el versículo 29, fíjense bien. Y ahora, Señor, aquí está una petición, mira sus amenazas. En otras palabras, Señor, los que me amenazan son más fuertes que yo, humanamente hablando, pero no más fuertes que tú. Entonces, mira sus amenazas. Yo soy tu hija. ¿Cuántos somos hijos de Dios, hermano? Usted es una hija de Dios. Entonces su padre no lo va a dejar sin defensa. Usted es un hijo de Dios. Dios lo va a defender. Ahora en oración yo ejercito, hermano, la autoridad y la fe que tenemos en Dios. Mira sus amenazas. Puede ser una amenaza de carácter espiritual. Puede ser una tentación que está a punto de derribarlo. Hermano, ¿qué va a hacer usted? Mira, Señor, sus amenazas. Pero ¿qué pide? Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. En otras, lo que está diciendo es, concédenos, Señor, la valentía de seguir haciendo lo que tú me has mandado a hacer, que es predicar el evangelio a toda criatura. Dame denuedo, dame valentía, dame arrojo, dame vehemencia. Quita la cobardía. Yo no quiero estar condicionado por ninguna amenaza. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios. Las señales, las sanidades y prodigios. La sanidad está hablando de, hermano, que Dios no solamente nos permita seguir avanzando en la palabra. Dios lo ha llamado a usted a enseñar, lo ha llamado a predicar, lo ha llamado a comunicar, lo ha llamado a testificar. Y por algunas veces, por los problemas de la vida, nos sentimos tan amenazados, tan acobardados, que hemos dejado de testificar. Ya no ganamos almas, ya no queremos visitar a los enfermos, ya no queremos leer la Biblia, nos desanimamos. Pregunto, por la amenaza que usted tiene en el seno de su hogar, o en el trabajo, o en donde quiera que anda, hermano, ¿usted va a dejar de congregarse por las amenazas? Me recuerdo, en el año 80, 81, cuando había aquí en el país, había toque de queda a las 6 de la tarde, nadie quería salir fuera de la ciudad. Me recuerdo cuando comenzó la iglesia en el Balan Quitsé, en ese pequeño local, como había amenaza, o sea, nadie quería ir a la playa, o sea, la única distracción era de la casa a 200 metros, 300, y las iglesias, claro, se convirtieron en el refugio. Hermano, y yo me recuerdo en el Balan Quitsé, hermano, habían 3 cultos por la mañana y gente afuera. Me recuerdo que algunas veces, en ese entonces todavía yo no estaba de pastor, yo llegué en el año 83, pero hermano Héctor me invitaba de vez en cuando, y me recuerdo que bajo el sol, en el estacionamiento, había gente parada, y cuando se hacía el llamado, ahí levantaban la mano, y claro, como ustedes saben que hay una pequeña pendiente ahí, entonces, y el marco de la puerta, más bien no les podía ver su rostro, algunos se agachaban y decían así. Entonces, la gente, hermano, ¿qué es lo que hacía? Buscar, eso es clave, buscar a Dios. ¿Y Dios qué es lo que trajo? Trajo seguridad. Me recuerdo una vez que una señora nos habla por teléfono, dice, pastor, tengo un grave problema. En aquel entonces teníamos los colones. Debo 2 millones de colones y no sé cómo pagarlo. Ya no aguanto, ya me quitaron todo, pero ya no sé qué hacer. Tengo una pistola aquí, me dijo, si usted no me da una respuesta me doy un balazo. Entonces, bueno, yo no se la di, pero Jesús sí se la dio. Ella aceptó a Jesús y Dios la sacó de la crisis económica. Y ahora, hasta el día de hoy, es una anciana, una tremenda sierva de Dios. Y cuando la veo, siempre la veo feliz. Y ella fue la que me dijo, pastor, si usted no me da la respuesta, me quito la vida. Es que la vida, hermano, la respuesta la tiene Cristo, que Él es la vida
y la luz de los hombres, dice la palabra. Entonces, las sanidades, hermanos, no, oiga, lo que Dios nos quiere decir es esto: hijo, mira, te voy a respaldar para que continúes, pero yo te voy a respaldar con milagros. ¿Cuántos creen que Dios puede respaldarnos con milagros? Hermanos, cosas sobrenaturales. ¿Cuántos están dispuestos a vivir la sobrenaturalidad? Dice, mientras tú extiendes tu mano, que se hagan sanidades, es decir, que haya curación, señales, es decir, milagros que apunten hacia Cristo y glorifiquen a Cristo, prodigios. O sea, estamos hablando de maravillas, hermanos, que puedan apelar a la imaginación y dejen a la gente, hermanos, sacudan la lógica de las personas y se den cuenta que existe un mundo espiritual detrás de un mundo material. Entonces, en otras palabras, Dios quiere intervenir milagrosamente en todas las áreas. Ahora, hermano, si Dios lo hizo en aquel entonces, lo hace con usted y conmigo, porque tanto eran hijos de Dios los que estaban clamando aquí, como usted y yo, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y por pura misericordia estamos hoy en vida. Hermano, Dios quiere bendecirnos. Entonces Dios nos dice: ira, hijo, ante una amenaza, ponte de rodillas. Clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, si usted está siendo amenazado por una enfermedad, no dice la Biblia: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Por qué no se atreve entonces, estimada madre, estimado padre? Si la enfermedad está sobre su hijo, póngale su mano en el nombre de Jesús, dice la Biblia, y sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Usted dirá: no, es que voy a llamar a otra persona. No, usted. Porque usted es un hijo, una hija de Dios. Cree, y los que creen, estas señales seguirán a los que creen. ¿Acaso Dios no le puede dar sabiduría como se la dio a Salomón? Claro. Usted está siendo amenazado porque no encuentra una salida a un problema en el trabajo. Pídale a Dios sabiduría. Usted sabe que si no encuentra una solución, lo van a despedir. Dígale: Señor, dame sabiduría para encontrar la respuesta. ¿Cómo hacer las cosas? Dios se la va a dar. Necesita, hermano, el poder de Dios para prevalecer ante todas las obras del diablo. Usted va a poder. ¿Cómo? A través del respaldo del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, fíjense bien qué interesante: y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí estamos entonces, hermanos, como respuesta a la oración. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? La amenaza, fíjense bien, apela a nuestras emociones, a nuestra razón, a nuestra voluntad, el alma. La amenaza, y algunas veces también involucra nuestro espíritu, porque se opaca aquello, aquella espiritualidad, entonces aquella confianza en Dios, la fe en Dios. Pero cuando usted recibe el impacto espiritual en oración del Espíritu Santo, entonces dice aquí que el lugar donde estaban congregados tembló. ¿Qué significa? Significa una experiencia sobrenatural. Hermano, ante una amenaza, yo necesito algo sobrenatural. Ante una amenaza, ¿qué necesito? Una experiencia renovadora, porque dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Yo necesito ser renovado. Necesito que mi mente, mis emociones reciban un toque lindo. Pero necesito una experiencia capacitadora, porque dice: y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hay capacidad por la obra del Espíritu Santo. Hay también una renovación interna, pero a la vez también una experiencia sobrenatural. Entonces la iglesia tiene que vivir en esa dimensión, porque si el ataque es de carácter espiritual, tiene que también tener un contraataque de carácter espiritual. Entonces, cuando dice: y fueron llenos del Espíritu Santo, oiga esto, hermano, estamos hablando de una llenura, no de un elemento natural, sino de la persona del Espíritu Santo. ¿Qué significa llenura entonces? La palabra llenura, etimológicamente la palabra griega, significa llenar al tope prolongadamente. Yo aquí tengo un vaso, pero este vaso no está completo, no está lleno. Pero la palabra llenura, en este versículo que hemos leído, significa que esté siendo llenado prolongadamente. Para esto significa que yo esté depositándole agua aquí y llegue al punto de rebalse. Y cuando ya está rebalsando, entonces se considera que está completamente lleno. Entonces lo que Dios nos está diciendo es: hijo, mira,
lo que yo quiero hacer contigo es que la experiencia que tú tuviste tiempo atrás esté rebalsando. ¿Cuánto quieren eso, hermano? En Hechos capítulo 2, versículo 4, dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Las lenguas es la evidencia de la llenura. Pero yo no me tengo que quedar con la experiencia del pasado, entonces, sino que la llenura significa que esa experiencia se está, hermano, renovando día tras día, está rebalsando. Entonces, eso es lo que Dios desea. ¿Por qué? Porque el alma, hermano, es demasiado frágil. Nosotros somos demasiado vulnerables ante cualquier clase de amenaza, una mala noticia. Pero es aquí donde nosotros tenemos que aprender, hermano, a echar mano de ese recurso. Hermano, ellos no se esperaban tal bendición y fueron, dice, llenos del Espíritu Santo. Y el lugar donde estaban tembló, como diciéndole: esto es algo sobrenatural, esto te va a capacitar y esto te está renovando. Entonces aquí vienen, hermano, los resultados. ¿Qué pasó? Dice la Biblia, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermano, denuedo significa vehemencia, arrojo, valentía para hacer lo que Dios nos ha mandado. ¿Qué es lo que Satanás quiere? Es que la iglesia, cada cristiano, se calle la boca, que nadie hable de Cristo, que se mantengan ahí sentaditos sin hacer nada. No, la iglesia no ha sido llamada para estar sentada. La iglesia es un ejército espiritual para avanzar y predicar a Cristo, nuestro Salvador. Usted está haciendo la obra de Dios y está siendo amenazado por un problema, hermano, quizás un problema en el matrimonio. Su esposo está pensando en separarse o viceversa. Usted siga clamando a Dios y siga haciendo lo que Dios le ha mandado hacer. Y Dios se va a encargar de su esposo o de su esposa o de su hijo, de los problemas que usted tenga. De ahí que entonces la iglesia tiene que aprender a clamar al Señor. Hermanos, ¿cuáles son esas amenazas que lo están desanimando y le están poniendo miedo en su corazón? ¿Qué es lo que lo está afectando ahora? Quiero que identifique en este instante, todos los que me escuchan en este momento, identifiquen su amenaza. Ahora bien, la medida es orar al Señor. Y la llenura del Espíritu Santo vendrá para que usted y yo no abandonemos la misión que Él nos ha entregado. Y mientras yo sigo avanzando en lo que Dios me ha mandado, Él peleará mi propia batalla. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y ahora nuestro clamor es: Señor, mira sus amenazas. Mira sus amenazas. ¿Quién lo está amenazando a usted? Ahora deje que Dios intervenga, y cuando Dios interviene, hermano, hay poder. Hermano, nosotros necesitamos desafiar a ese problema, a esa dificultad, a esa amenaza. ¿Para qué? Para que sigamos en victoria. Y nosotros conocemos el final de la historia del libro de los Hechos. La iglesia no se detuvo, siguió avanzando. Usted no tiene que detenerse, siga adelante, porque mayor es aquel que está en usted que aquel que en el mundo está. No importa la circunstancia en la cual se encuentre, todo es posible para aquel que cree. Quiero desafiar, en primer lugar, a aquellas personas que todavía no han entregado su vida a Jesús. Estimado amigo, estimada amiga, lo mejor que usted puede hacer es decirle a Dios: Señor, aquí está mi corazón. He vivido bajo el temor durante tantos años porque no he encontrado la paz y el gozo en ninguna religión, en ninguna filosofía, ni en mis propios caminos y propias decisiones. Ahora, Señor, entiendo que soy una persona pecadora, pero creo que tú moriste por mí en la cruz. Te entrego mi corazón. ¿Usted sabe qué va a pasar? Dios le va a dar la valentía que necesita para seguir adelante. Y Dios lo va a capacitar. Si hubiera aquí alguien, o como también aquellas personas que nos escuchan, si hubiera alguien que pueda decir: sí, yo quiero entregarle mi vida a Cristo, ahí donde está, repite esta oración conmigo. Inclinen toda su cabeza, por favor, y cierren sus ojos. Diga conmigo, estimados hermanos. Diga a aquellos que han de entregarle su vida a Cristo: Padre eterno que estás en los cielos, perdóname, porque con todos mis pecados te he ofendido. He hecho lo malo delante de ti. Límpiame con tu sangre. A partir de este día, Señor, creo que tú resucitaste para darme la vida eterna. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida.
Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Ahora todos identifiquen sus amenazas. Ahora vamos a clamar. Padre, venimos delante de ti. Señor, las amenazas muchas veces son más fuertes que nosotros. En la mayoría de los casos, así es. Pero tú eres mayor que todas ellas juntas, Señor. Las circunstancias, las personas, los problemas, los demonios, nada te supera a ti, Señor. Por lo tanto, tú que hiciste los cielos y la tierra, Señor, mira esas amenazas. En el nombre de Jesús, Dios del cielo, queremos seguir adelante. Queremos seguir congregándonos, queremos seguir leyendo tu palabra, queremos seguir evangelizando, queremos discipular, queremos servir, queremos, Señor, hacer lo que tú nos has mandado. Pero mira sus amenazas, Señor. Dios mío, te pedimos en este momento que tú te hagas cargo. Señor, necesitamos esa intervención sobrenatural de tu Espíritu Santo. Señor, deseamos en este día que nos des de nuevo para seguir adelante. Que no, Señor, miremos hacia atrás, sino que avancemos. Señor, en el nombre de Jesús, extiende tu mano, que se hagan señales y prodigios y maravillas. Señor, que haya señales, maravillas, poder tuyo, Señor, en la vida de cada cristiano. Señor, que haya respaldo poderoso, milagros, respalden a tu hija, a tu hijo, que está haciendo lo que tú le has mandado hacer. Señor, no hay nada imposible para ti. Gracias, Señor. Puestos en pie, mis hermanos, aquellas personas que están en este día viviendo con gran angustia porque hay mucho temor por los problemas serios que tiene, pase rápidamente aquí al frente. Así como la iglesia se reunieron para orar a favor de los apóstoles, así nosotros vamos a orar por todas estas personas que están en angustia y que Dios los ha de sacar adelante. Siga pasando, pase, pase. Algunos probablemente están siendo amenazados por sus propias pasiones, amenazados, coaccionados, aún extorsionados. Usted está pasando momentos que usted dice: ya no aguanto más, ya no aguanto esto. Mas yo le quiero decir esto: Jesús es nuestro Señor, y como familia podemos abrazarnos y levantarnos los brazos los unos a los otros. Señor, como iglesia en este momento oramos por mis hermanos, Señor. Tú conoces los problemas que están teniendo en este día. No solamente los que están aquí, sino todos aquellos que nos escuchan donde quiera que se encuentren. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, levanta sus vidas, restaura sus corazones, Señor. No dejes que la fe, Señor, se desvanezca. Auméntale la fe ahora. Mira las amenazas que tienen, Señor. Mas nosotros venimos en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Venimos en el nombre de Jesús de Nazaret, en contra de esas amenazas, Señor, de una enfermedad incurable, de esas amenazas de extorsión, de esas amenazas, Señor, de una separación, de esas amenazas, Señor, a muerte, de esas amenazas de cualquier naturaleza. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Padre, ahora sean rotas las cadenas del miedo, las cadenas del temor, que ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu espíritu, Señor, que está atormentando a tus hijas, a tus hijos, a través de la acusación, a través de señalarle sus errores, esos demonios de acusación los reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret, porque la sangre de Cristo limpia todo pecado. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, cada uno reciba paz, libertad, que ya no haya más angustia, Señor. Aunque la amenaza siga un momento más, pero que la paz sobrepase la amenaza, Señor. Que la paz venga sobre tu hija, tu hijo, Señor. Padre, te damos gracias. Este es un milagro espiritual, un milagro que nos ayuda a caminar sobre las aguas, un milagro que nos hace caminar por el fuego. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, llena con tu Espíritu Santo la iglesia.
Señor, que tengamos esas experiencias de plenitud prolongadamente. Señor, que no nos quedemos con la historia, pero que sea una vivencia. En el nombre glorioso de Jesús, Señor, rejuvenece las fuerzas al cansado. Multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos por todos tus hijos, no solo en el país, sino fuera del país, en toda la tierra, que están bajo amenazas a muerte. En la iglesia perseguida, Señor. ¿Cuántos de nuestros hermanos, Señor, están ahora temerosos? Pero ahora pedimos una experiencia sobrenatural para ellos, Señor. Para que sigan predicando, Señor, que no se detenga la iglesia, que avancen en el nombre de Cristo Jesús, que arrebaten las almas, Señor, porque tú estás a las puertas. En el nombre de Jesús de Nazaret, levanta tu iglesia con poder. Quita las depresiones ahora, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Toda depresión se va ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Quita las tristezas, arranque esa tristeza que no debe de estar ahí. Padre mío, te pedimos, Señor, que con poder, con milagros, con maravillas, con sanidad, tú operes, Señor, y que exalte tu nombre, tus obras. En el bello y glorioso nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Iglesia, no se les olvide, desafíen las amenazas en oración. Todos los días, no se les olvide. Que Dios me los guarde y los lleve con bien.